El ex vicepresidente Jorge Glass se pronuncia acerca de la crisis que acarrea el Ecuador en estos momentos por la responsabilidad del que ya sabemos. Un análisis que seguramente usted como idea también lo va a compartir. Vamos a ver de qué se trata a continuación. Nosotros debemos crear competitividad, dado que somos una economía dolarizada. Y tú dices, ni con Estados Unidos somos competitivos. Bueno, pero hay un pasaje de 4 horas y media de vuelo de por medio, pero en todo caso es una realidad. Cuando yo vi desde donde estaba que comenzaban a quitar subsidios en el tema del diésel para los camaroneros, para los atuneros, yo dije, por Dios, ¿por qué no quitamos el subsidio de los camaroneros, los atuneros y la pesca blanca? Porque es una industria competitiva que representaba en ese momento creo que 800 millones de dólares en la balanza comercial a favor del Ecuador, y que si le subíamos ese costo en el combustible perdía competitividad. Sencillamente de comprar el atún en Ecuador van a comprar el atún, no sé, pues en Perú, que es un polo de competencia de atún ecuatoriano. Cuando inversionistas visitaban el Ecuador, yo les decía, a ver, yo sí genero competitividad sistémica. Mis carreteras están sin peajes, carreteras de primer orden. Tengo la segunda energía eléctrica más barata del Ecuador, ya la han subido, pero era la segunda energía eléctrica más barata del Ecuador, y tengo personas que ganan un salario básico, pero que tienen garantizada la salud, la educación, el desayuno escolar, los libros, los uniformes. Es decir, un trabajador que gana 500 en esa época, por poner un ejemplo, ganaba $500 en Ecuador, no era comparable con un trabajador que gane $500 en Perú. ¿Por qué? Porque Perú tenías 44 horas de trabajo. ¿Perdón? 44 horas de trabajo tenías en Perú y aquí tenías 40. Bueno, claro. y más allá de eso, ellos no tenían garantizada ni la salud, ni la educación, ni el uniforme escolar, ni los libros. Por lo tanto, tus $500 valen menos. Hay que crear condiciones de competitividad porque si no, no puede surgir la industria ecuatoriana en particular. Me dirán proteccionista. No, es lo que hicieron todos los países para industrializarse. Turismo amenazado, tenemos la presentación. Turismo amenazado, la puedes ver en tu pantalla a la izquierda. Por favor, en pantallas. Inseguridad y crisis energética. La siguiente, por favor. La inseguridad y los apagones afectan la reactivación del turismo debió ser, me imagino. Eso, bueno, gracias por decirlo evidente, pero ¿qué comunicamos con esta lámina? ¿Cuánto pesa el costo de la seguridad en la industria hotelera? ¿Tienes algún cálculo de eso? La seguridad, yo diría un 30%. Si antes tenías guardia o no tenías guardia fuera del restaurante y ahora tienes dos. Aquí es que hay una cosa, Jorge, yo no me le puedo aplicar a la seguridad el 100%, porque si hablamos en cifras, Guayaquil estamos en el puesto número 24, Cancún está en el puesto 29 y New Orleans tú lo tienes en el puesto número 8 de ciudades inseguras. New Orleans y Cancún han superado el 2019 con más de 3 millones de turistas. ¿Qué te dice esto? Que quiere decir que el problema de inseguridad aplica, tienes tú un factor, un componente de un 100%, ponle un 30%, pero no un 100%. Entonces hay otros factores que lo hemos sacado, que es el factor económico, el factor incertidumbre jurídica, ¿ya? Son algunos factores que no solamente aplica la baja del turismo, la inseguridad. ¿Que sí es un problema? Sí, Jorge, sí es un problema, ¿ya? Se va agravando la estructura de costos. Exacto. Más seguridad, el tema de las falencias energéticas, comprar un generador, mantener un generador. O sea, cosas que tú no las tienes en el... Tú no las tienes. Que también eres presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador. Te pido disculpas, no lo he mencionado al inicio. No, pero es que representas al gremio. Estamos hablando con el duro. Mira, Holbert, yo te ofrezco algo desde esta tribuna, de esta sencilla tribuna de un programa de radio y que también sale en televisión. Primero en sintonía, en audiencia, perdón, en Radio Sonorama, por gentileza del público. Por favor, control, yo no estoy escuchando el retorno por mis audífonos. Yo voy a impulsar este concepto de que tiene que haber un bono para el sector productivo, para la autogeneración o para paliar toda esta estructura, este perjuicio de la estructura de costo. En una entrevista yo decía, me decían, tú estás pidiendo un subsidio. Yo estoy pidiendo, ¿qué me va a restituir? Porque yo como empresario he hecho bien las cosas. Tú como gobierno hiciste mal las cosas y tú me estás haciendo perder dinero. ¿Cómo yo voy? ¿Qué vas a hacer por mí? En el tema de inseguridad, en el tema energía eléctrica. O sea, hay algunos temas que el gobierno se me ha quedado y yo tengo que suplir o gastar. Hay gobiernos, Holbach. Te cuento una experiencia con la Federación de Exportadores. A veces a uno le causa tristeza cuando te caen todos los males encima. Pero un día acudieron a mí los exportadores, yo era vicepresidente de la República, y me dicen competitividad. Y yo soy un hombre de números. Soy ingeniero de telecomunicaciones, pero yo soy un proyectista. Entonces, para mí los flujos de caja, la rentabilidad ya no
importa que sea un proyecto de telco, hidroeléctrico o un hotel, y yo hago esas estructuraciones financieras y esas modelaciones. Simulación. Entonces me demostraron con números de algo que estaba haciendo Perú que se llamaba drawback, ¿verdad? El drawback, sí. Drawback, ¿no? Sí, una sí. devolución Ajá. creo que era del 7% para ciertos sectores exportadores. Comencé a hacer una evaluación técnica, es un tema de cuidado ante la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Yo dije, este es un reclamo justo, este es un pedido justo, y lo podemos hacer. Y lo podemos sostener por X tiempo, por si nos abrían un panel en la OMC, ¿no? ¿Verdad? En Ginebra. Creo que en 3 semanas estaba firmado el decreto del drawback. No como ellos querían, ¿no? Era creo que un 7, 5, 3% de acuerdo a cada una de las cadenas productivas. Pero lo que te quiero decir es que al menos yo tengo la satisfacción de que yo di respuestas oportunas, muy ejecutivas de corto plazo, 3 semanas en el sector público, por favor. Y ahí estaba el drawback. Sí, que después que cayó el precio del petróleo, sí, que se complicó la vida, sí, eso es otra historia, pero tuvo la decisión política, ejecutiva primero y luego política, de respaldar al sector productivo. Eso ya no existe. No. Y te digo que este sector está golpeado y viene golpeado, y yo creo que es fácil reactivarlo con decisión, reactivarlo con incentivos, ¿ya? Y trayendo más turistas al Ecuador. Y algo que es importante, Jorge, que no lo están tocando, si me dices qué le pedirías al nuevo presidente, le pediría, sabe, que trabajen a hacer un hub internacional. ¿Por qué? Porque tenemos Perú, Colombia, Panamá, Miami. Tienes tu hub internacional. Un hub es donde está una marca de línea aérea y esa marca sale para todo. Tú vas a Panamá y quieres irte a España, a cualquier parte, Copa te lleva. ¿Para qué te sirve? Esto te sirve que de donde tú estés, de cualquier país, irte a Panamá te puede costar $600, $900. Pero desde ese mismo lugar, venirte a Ecuador te puede costar $2,000. Esa es la diferencia, señores. No está bien estar pensando aquí en Ecuador. Porque ya no hay vuelos ni Guayaquil, Quito. La gente no puede viajar ejecutivamente como antes. A ver, ¿por qué? Cerraron TAME. Bueno, TAME era así, rompedora de monopolios, supuestamente, porque luego sale Ecuer. ¿Por qué cierra Ecuer? ¿Por qué no le cumplió el gobierno con las líneas que le tenía que dar para Galápagos? Y Ecuer, cuando estaba Ecuer volando, eran 3 líneas que iban a Quito. ¿En cuánto bajaron los pasajes de avión? 80, 70, 120. Ecuer sale del mercado hace un mes y los pasajes de aviones se han disparado a 440. Entonces, Guayaquil, Quito, imagínate. Guayaquil, Quito. Y eso, si te digo Cuenca, Quito, llegan hasta $900. Entonces, cuando tú tienes un Guayaquil, Panamá, en yo 250... viajo por carrito nomás. Carreteras con bache. Te sale más caro el amor. Qué barbaridad. Eso es lo que pasa. Entonces tenemos que tener un hub internacional para que el que viene de afuera, señores, venga directo. Si no, tienes que hacer como un carro lechero, ir parando en 2, 3 ¿Cómo destinos. traemos un hub al Ecuador? La verdad es que eso sí fue un desafío. ¿Cómo traer un hub? Tienes que dar dar confianza, porque el hub lo pone un inversionista nacional o extranjero, y cumplir y tener incentivos. Está el aeropuerto de Cotopaxi, está el aeropuerto de la provincia del Oro. ¿Dónde pones el hub? ¿En Guayaquil, en Cotopaxi o en Quito? Lo pondría en Guayaquil. ¿Por qué en Guayaquil? No porque soy guayaquileño. Por la demanda, por el tráfico. Por la demanda. ¿Por qué más? Porque ¿cuántos días se ha cerrado el aeropuerto de Guayaquil en 3, 4, 5 años? ¿Cuántos días se ha cerrado el aeropuerto en Quito en 3, 4, 5 años? Eso es todo. Tienes que ver números. Ahora, una cosa interesante, te menciono los aeropuertos que están subutilizados y te digo yo cuál fue, me parece que fue el de Santa Rosa. Ya, sí. Que bueno, llegué en avioneta y literalmente estaba apagado. Sí. Habían bajado el switch. Sí. No había luz. Eso pasa. Y digo, por Dios, no puede ser. Pero esos aeropuertos, tú puedes entregar la llave. Yo, por ejemplo, el de Cotopaxi tiene solamente 2 mangas, pero un inversionista le pone 10 mangas al andar. ¿Ya? Y ahí está. No, están listos para ser utilizados. Lamentablemente, con este canibalismo político, ¿no? de querer... No sé si quizás alguno de ustedes se olvidó, pero hoy en Ecuador no se celebra Halloween, o no se debería, porque primero debería estar el Día del Escudo Nacional. Buenas noches.